Tomás nació en Aquino, cerca de Nápoles, en 1225. Teólogo y filósofo, su pensamiento tuvo a Dios como tema central. Sin embargo, valoró debidamente la experiencia sensible y el poder de la razón, mostrando su filosofía una vigorosa tendencia hacia lo concreto. Su obra es uno de los momentos culminantes del pensamiento medieval, realizando la síntesis más acabada entre el aristotelismo y la doctrina cristiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Los filósofos están siempre codeándose con los teólogos, o si quieren ustedes, la teología está planeando siempre también sobre la filosofía. Aristóteles, el propio Platón, han hablado indistintamente de los temas del mundo, de los temas de la realidad, y también han hablado de vez en cuando de la divinidad. Pero a partir de la filosofía cristiana, a partir de que el cristianismo se convierte en la gran ideología de Europa, naturalmente la teología adquiere un carácter, un peso mucho mayor del que había tenido nunca. En primer lugar, porque la teología está al servicio de una iglesia y esa iglesia es muy potente. Es decir, los filósofos normalmente hablan desde su opinión, desde su punto de vista, pero en aquel momento la gran Iglesia católica del medievo era la única y la gran fuente de poder ideológico que había en Europa. Y los teólogos eran los administradores de ese poder, de ese gran poder ideológico que era la religión católica. Dentro entonces de la filosofía había los que pretendían servir a la teología de un modo y los que pretendían servirla de otro, pero pocos de los filósofos de la época escapaban a los planteamientos teológicos. No fue una excepción Tomás de Aquino, el más grande sin duda de los filósofos medievales, el más potente, el más completo, y también, a pesar de que naturalmente era un hombre ortodoxo religiosamente, o a santo, como saben ustedes, tenía unas aportaciones que llegaron a ser importantes y casi, diría, revolucionarias. Por ejemplo, se convirtió en un abogado de las doctrinas de Aristóteles. Los libros de Aristóteles eran vistos con sospecha por parte de los teólogos católicos. Por una parte, porque era un pagano y por lo tanto que un pagano pudiera enseñar cosas a los cristianos no estaba bien visto. Y por otra parte, para colmo, porque las obras de Aristóteles habían sido conservadas por el mundo árabe, de modo que se duplicaba el que era un pagano que nos llegaba a través de los árabes. Estos no fueron argumentos que disuadieron a Santo Tomás de conceder toda su importancia a la filosofía de Aristóteles y a través de él de crear toda una filosofía cristiana apoyada en el aristotelismo. Si siguen ustedes con nosotros, van a ver desarrollarse la figura de este gigante del medievo y del pensamiento teológico. Los padres de Tomás pertenecían a la nobleza. Tuvo 6 hermanos y 5 hermanas, pero su padre decidió preparar al niño para que algún día pudiera ser elegido abad del monasterio benedictino de Monte Cassino. Ello sería conveniente para asegurar la fortuna familiar. Por eso, a los 5 años, lo envió a ese monasterio para iniciar su educación. Tomás permaneció durante 9 años en Monte Cassino y en 1239 fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Profundizó sus conocimientos de filosofía y se relacionó con algunos religiosos de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. La orden dominicana, al igual que la franciscana, no daba a sus miembros más futuro que el de frailes mendicantes.
El padre de Tomás falleció en la Navidad de 1243 y pocos días después el joven fue admitido como novicio en la orden. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Rocaseca en el reino de Sicilia, donde permaneció hasta fines de 1245. Finalmente, con la complicidad de sus hermanas, el corpulento novicio, que además de medir casi 2 metros de altura, era bastante obeso, se descolgó por la noche desde la ventana de sus habitaciones con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas y escapó. Frente a los muros de la fortaleza, lo esperaba el director espiritual de los dominicos, Fray Juan de San Julián, con 2 caballos. Ambos huyeron de inmediato a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Allí permaneció entre 1248 y 1251 como discípulo, y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro bajo la dirección del propio Alberto. En 1252, el maestro general de la orden envió a Tomás a la Universidad de París como bachiller para hacerse cargo de una de las 2 cátedras que los dominicos allí regenteaban. Los franciscanos tenían bajo su dominio solo una. Entretanto, el resto de las cátedras eran impartidas por maestros seculares, quienes comenzaron a recelar a los religiosos, puesto que sus clases eran las más concurridas. Las tensiones desencadenaron choques violentos entre los estudiantes universitarios y medidas arbitrarias por parte del claustro contra los maestros religiosos. Los concurrentes a las clases de estos eran amenazados para que no asistiesen. Algunos alborotadores irrumpían en las cátedras para generar desorden. Se apedreaba a los maestros, que debían movilizarse con guardia armada, y se llegó a disparar flechas contra las ventanas de los conventos. El líder de los maestros seculares, Guillermo de Saint-Amour, hizo difundir un escrito en el que se responsabilizaba a los dominicos y franciscanos del malestar de la universidad. También les atribuyó, falsamente, un libelo injurioso contra el papado, que parece que escribió él mismo a ese efecto. Estas acusaciones fueron refutadas por los franciscanos Buenaventura y Tomás de York, y por el dominico Tomás de Aquino. En 1256, el Papa Alejandro IV puso orden en el conflicto e hizo desterrar a Guillermo de Saint-Amour. Asimismo, ordenó que el franciscano Buenaventura y el dominico Tomás de Aquino fueran admitidos en el claustro universitario. A pesar de la violencia de estos conflictos, Tomás encontró tiempo y tranquilidad espiritual para desplegar una actividad intelectual prodigiosa. Escribió y publicó comentarios bíblicos y filosóficos. Estudió y discutió diversos opúsculos de Boecio, así como las sentencias compiladas por Pedro Lombardo. Redactó numerosas cuestiones, entre ellas las del De Veritate, y terminó el primer libro de la Summa contra Gentiles. Entre 1259 y 1268 fue enviado por su orden a Italia y nombrado predicador general en el capítulo de Nápoles. En cumplimiento de las obligaciones correspondientes a ese cargo, viajó frecuentemente a diversas ciudades italianas, residiendo donde se instalase la corte pontificia. En este período fue teólogo, consultor del Papa.
En estos años terminó su Summa contra Gentiles y su comentario a la obra del pseudo Dionisio Areopágita. A pedido del Papa Urbano IV, redactó la glosa evangélica conocida como Catena Aurea y otros textos. También se ocupó de temas doctrinales, teológicos y filosóficos. Quizá fue este el período más prolífico de su vida. En 1267 comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Summa Teológica. La primera dificultad, la dificultad esencial que presenta la teología como motivo de estudio a un racionalista, es que sería la única de las ciencias que no sabemos si su tema existe o no existe. Naturalmente, para Santo Tomás de Aquino estaba fuera de toda duda la existencia de Dios, pero comprendía racionalmente que esta duda podía plantearse a alguien que no tuviera la fe. Entonces, él distingue, por un lado, lo que aporta la fe y una creencia no discutida en Dios. Pero en cuanto se pone a actuar como filósofo, aun dentro de su teología, comprende la objeción de los que pueden poner en duda la existencia de Dios. Y hizo esfuerzos realmente extraordinarios por probar la existencia de Dios. ¿Cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer elucubraciones teológicas sobre cómo es Dios, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos, etcétera, si no sabemos si existe o no existe? Previamente a todo lo demás, hace falta establecer la existencia de Dios. Y una de las piezas más conocidas de la inmensa obra de Santo Tomás son las 5 vías, las 5 pruebas de la existencia de Dios. Las 5 vías se reducen un poco siempre a lo mismo, es decir, existe la realidad, existe el mundo con una u otras perfecciones, alguien tiene que haberlo hecho. Si vamos remontándonos, vemos que cada cosa, cada árbol da lugar a nuevas semillas y nuevos árboles, cada animal engendra nuevos animales, etc. Todo tiene como un proceso, pero en un momento debe haber un comienzo, y ese comienzo tiene que ser un creador que no haya sido previamente creado, y todas esas vías, cree él racionalmente, llevan a esa conclusión del creador final. Bueno, en su momento esto fue, ya era audaz el querer probar la existencia de Dios, puesto que de alguna manera aceptaba que hubiera quien dudase de ella, de modo que no hay que quitarle importancia a la audacia de alguien que decide probar la existencia de Dios por si acaso es necesario. Obviamente la historia no ha aceptado en gran parte las vías que se deben a una física antigua y a unos conocimientos muy dudosos sobre el mundo, y sobre todo a un malentendido, que es que no se puede explicar lo que no sabemos por algo que conocemos aún menos. Es decir, conocemos poco del origen del universo, pero nada de Dios, y por lo tanto decir que Dios explica el origen del universo, se sigue una pregunta inmediata: ¿y quién explica a Dios?, ¿no? Ese sería el final de la cuestión, pero naturalmente ni Santo Tomás ni su tiempo permitían llegar tan lejos. Numerosas sumas o compendios de teología habían sido elaboradas en los siglos XII y XIII por diferentes teólogos. Se trataba de explicaciones completas y ordenadas de los diferentes aspectos de la doctrina católica. Pero la de Tomás era profundamente innovadora. Otros habían centrado la teología en la obra de la redención, en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, o en las obras y señales de Dios. Pero Tomás entendía que la teología no se ocupaba propiamente más que de Dios mismo, y veía todo lo demás solo en cuanto manifestaciones de la divinidad.
La teología, para Tomás, debe moverse siempre dentro de la fe y explicar con razones la naturaleza de los dogmas. El elemento de autoridad es usado en su suma teológica con extrema sobriedad y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. Cada artículo de la suma consta de 4 partes. En la primera parte, quaestio, se plantea el problema en forma concisa. En la segunda parte, disputatio, se exponen los principales argumentos a favor y en contra. En la tercera parte, responsio, se presenta la solución razonada y justificada. En la cuarta parte, vera solutio, vuelve sobre los argumentos expuestos en la disputatio para eliminar las razones falsas y afirmar definitivamente la verdadera solución del problema propuesto originalmente. En 1269, el general de la Orden volvió a enviar a Tomás a París para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica, porque por un lado, los maestros seculares, ahora liderados por Gerardo de Abbeville, habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los frailes mendicantes, y por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroés, presentaban, de la mano de Siger de Brabante, un aristotelismo demasiado radical y poco compatible con las doctrinas cristianas. La filosofía aristotélica había desaparecido del horizonte cultural europeo occidental durante varios siglos. Solo la lógica había sido conservada y cultivada. Al traducirse al latín durante el siglo XII la obra de Averroés y otros comentaristas musulmanes, los textos aristotélicos fueron recuperados, produciendo una profunda crisis en el ambiente escolástico. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían admisibles desde la fe cristiana. Esas actitudes suponían el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Tomás entendía que no se podía renunciar a Aristóteles, sino que solo cabía corregirlo y depurarlo. Por ello encargó a Guillermo de Moerbeke, dominico y helenista, que tradujera directamente del griego, lo más fielmente posible, los libros de Aristóteles. A la vez acometió la tarea de defender al filósofo tanto de quienes lo seguían irreflexivamente como de quienes lo rechazaban por fidelidad a cierto tradicionalismo platonizante o hasta irracionalista. No era una tarea sencilla. La Santa Sede prohibió los libros aristotélicos hasta que fuesen corregidos. Los franciscanos se unieron a los seculares en la condena de todo aristotelismo. En 1270, Tomás sostuvo una disputa pública con el regente de la cátedra franciscana, Juan Peckham, y logró que éste admitiese que la doctrina tomista, a pesar de basarse en Aristóteles, no era contraria a la fe. Poco después, el obispo de París, Esteban Tempier, condenó 13 proposiciones aristotélicas, buscando afirmar así la teología tradicional. Tomás no demoró en probar que dichas proposiciones no eran verdaderamente aristotélicas, sino de sus comentaristas árabes. A la vez escribió un tratado contra las enseñanzas del averroísta Siger de Brabante, quien profesaba la eternidad del mundo y la mortalidad del alma, tan sólido y persuasivo que logró convencer a su antagonista. De hecho, Siger redactó a continuación una obra en la que corrigió su anterior doctrina.
expresando su admiración por Tomás. Mientras participaba en estas discusiones, Tomás encontró tiempo para seguir desarrollando una impresionante obra escrita. Además de numerosos opúsculos, comentarios, tratados y cuestiones disputadas, finalizó en 1270 la primera parte de la Summa Teológica y en los 2 años siguientes concluyó la segunda parte. Las aportaciones de Tomás de Aquino al campo teológico fueron inmensas, es decir, escribió muchísimo, polemizó con los teólogos de su época, polemizó con los teólogos musulmanes, con los teólogos árabes que también conocía, realizó un esfuerzo extraordinario por precisar y por definir algo tan complicado como los atributos divinos, por hacer comprensibles racionalmente ciertas dogmas del cristianismo, por ejemplo, la transubstanciación, la Eucaristía. Pues bueno, eso exige una reflexión sobre qué es la esencia y la existencia de cada uno de los seres y hasta remontarnos a Dios. Es decir, el esfuerzo de Santo Tomás fue por poner la razón al servicio de una fe. Claro, esto da que él partía de la base de que ya había llegado a la conclusión cuyo camino iba a recorrer. En un momento define la filosofía como ancilla theologiae, es decir, la filosofía es la criada de la teología y tiene que servirla y tiene que llevarle las cosas que la teología necesite. Esto es un poco algo que va en contra del espíritu filosófico tal como lo entendemos. La filosofía precisamente lo que se hace es preguntar dudas, preguntar cuestiones que no sabe a dónde van a llevar. Santo Tomás está ya en el conocimiento de allí donde quiere llegar y lo que hace es brindar caminos racionales, pero para que lleven a una situación, a una condición que él ya ha aceptado de antemano. Es, por supuesto, un serio, digamos, argumento en contra de su propósito filosófico, pero no cabe duda de que la honradez y la determinación con que lleva a cabo ese intento racional de llegar hasta lo que está más allá de la razón son verdaderamente dignos de reconocimiento y sobre todo en su momento fueron y chocaron con conservadurismos que se negaban siquiera a plantear el que la razón pudiera escalar grados hacia la majestad de la divinidad. Entre 1272 y 1273 fue profesor en la Universidad de Nápoles. Comenzó a trabajar entonces en la tercera parte de la Summa Teológica, que se ocupa de Cristo. Expone la doctrina del Verbo encarnado y su misterio, como también la de los distintos sacramentos y la de la gloria divina. En marzo de 1273, durante la misa, sufrió un éxtasis profundo y prolongado. A pesar de ser sacudido por quienes lo acompañaban, no volvió en sí inmediatamente, y cuando lo hizo estuvo derramando su llanto por horas, aunque no dijo nada respecto de lo que había experimentado. Finalmente, el 6 de diciembre de ese mismo año, día de San Nicolás, luego de haber concluido la cuestión 90 de la tercera parte de la Summa Teológica, tuvo una nueva experiencia de arrobamiento, aún más profunda que la anterior. De inmediato archivó en un armario papel, plumas y tintero. No trabajó más en la Summa Teológica ni en ningún otro texto. Cuando sus colaboradores le pidieron que terminase el trabajo, pues era muy poco lo que faltaba, solo respondió que no podía. Finalmente dijo a su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, que después de lo que había experimentado, le parecía innecesario todo cuanto había escrito a lo largo de su vida. De hecho, la Summa Teológica fue completada después de su muerte,
haciéndose cargo Fray Reginaldo de la redacción de las últimas páginas, a partir de los borradores del propio Tomás. Al morir, Tomás dejó más de 130 obras, entre comentarios, sumas, opúsculos, cuestiones, conferencias y sermones. Más de 890 lecciones sobre libros de Aristóteles, más de 1650 lecciones sobre la Sagrada Escritura y alrededor de 3000 artículos sobre las secuencias. Su suma contra gentiles consta de 463 capítulos. La suma teológica tiene 512 cuestiones y un suplemento que comprenden 2652 artículos en los que aparecen expuestos y resueltos más de 10.000 argumentos. En 1323, el Papa Juan XXIII procedió a la canonización de Tomás, afirmando que cada uno de los artículos de su suma teológica era ya un milagro. Santo Tomás murió muy joven, camino en Roca Seca, camino de un concilio, y sorprende al ver la magnitud enorme de su obra constatar que solo vivió 49 años. La obra de Santo Tomás, que hoy, desde el punto de vista de los teólogos y de la Iglesia, es la piedra angular de todo lo que puede ser una filosofía cristiana, si es que este concepto de filosofía cristiana tiene algún sentido. Recuerdo a este propósito la broma de Borges, que decía que esto era como hablar de equitación protestante, ¿no? Bueno, pero en fin, si tiene algún sentido hablar de filosofía cristiana, hoy, naturalmente, la piedra angular es Tomás de Aquino. Pero no fue así en los años y los siglos posteriores a su muerte. De hecho, poco después de morir, muchas de las proposiciones de sus libros fueron condenadas por la Iglesia. Y tardó mucho tiempo en llegar a convertirse en el gran patriarca del pensamiento cristiano que hoy es. Prácticamente hasta el siglo XIX fue León X el que ya lo ensalza como el más grande de los teólogos y el más grande de los filósofos cristianos, y hasta ese momento prácticamente no había tenido reconocimiento, de modo que el auge y la predominancia de Santo Tomás es una cosa del siglo XIX y del siglo XX. Antes había permanecido casi en una situación o oculto o, en fin, un poco en dudas respecto a su ortodoxia, etc. Que Santo Tomás de Aquino fue una potencia intelectual extraordinaria, eso no cabe ninguna duda. Que fuera un filósofo en el sentido de perplejidad, de asombro, etcétera, que nosotros entendemos, eso ya es más dudoso, puesto que partía del hecho de la fe, y parece que partir de la fe es exactamente lo contrario del propósito de la filosofía. Pero no cabe duda de que su fuerza de razonante, la claridad con la que distinguía los diversos aspectos de las cosas, que cada vez que toma un asunto hace unos distingos, a veces un poco mecánicos, pero siempre pertinentes y que evidentemente se convierten en útiles y herramientas muy positivas, digamos, cuando uno quiere pensar por sí mismo sobre esos temas. Todo eso hace que su figura, que hoy a quienes no somos de alguna manera de creencias cristianas nos puede resultar un poco lejana, nunca pueda dejar de ser considerada como lo que es, como uno de los grandes gigantes del pensamiento occidental, más bien en el campo de la teología que en el de la filosofía. Hemos llegado con esto al final de nuestro programa. Síganos, por favor, continuaremos el próximo día, otro pensador, otro mundo de problemas y otro mundo de perspectivas filosóficas.